En estos últimos días se ha comenzado a hablar en la prensa respecto a que teníamos hace algo así como un mes y medio, a finales del 18 de septiembre, un contagio entre 50 a 60 personas diariamente que estaban siendo contagiadas, digamos, de COVID-19. Esta alerta sanitaria que el 31 de agosto finalmente se terminó de acuerdo a lo que decretó el Ministerio de Salud de Chile. Sin embargo, en octubre comenzamos nuevamente a subir las cifras hasta que estamos en un nivel en este momento, que estamos a 14 de noviembre, en que estamos cerca de las 500 personas diarias que se están infectando, lo que sería algo así como 3.500 personas al día que están infectándose entre sí. ¿Qué se recomienda de parte de los especialistas? Es que si usted está dentro de las personas de riesgo, debe vacunarse. A ver si tenemos ya el contacto con el doctor David Torres. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Claro, hay un problema realmente fuerte de la conexión. Vamos a seguir intentando repararlo para que podamos estar con el doctor. Y bueno, mire, lo que se está recomendando de parte de los especialistas hasta el momento es que si usted es una persona con más de 80 años o con alguna enfermedad base, o si está sano, pero que puede tener ya más de un año que no se ha vacunado y su última vacuna no fue con la bivalente, vaya y se vacune. Eso es algo primordial en este minuto, ya que lo que está sucediendo en el país y en el mundo es que las cepas han ido cambiando, han ido mutando, han ido transformándose como siempre fue, como siempre se supo, y lo importante es que estemos protegidos con la mayor cantidad de fórmulas. Por lo tanto, la única que tiene en este momento una fórmula para 2 cepas es la bivalente. Además, si usted ya más de un año que no se vacuna, vaya y hágalo. Es una de las formas de mantener a la población relativamente sana. Ahora, hay que decir claramente que cuando las personas se están contagiando en este momento, en esta época, no están llegando a ser intubadas. Sin embargo, sí hay una gran población que llega hasta el hospital. Ahora, independiente que usted no llegue a una cama crítica, también es bastante molesto para su salud, para su bolsillo y para todo el mundo estar en un hospital internado. Por lo tanto, lo mejor es que se vacune. Aparte, que si no tiene de alguna manera la instrucción expresa del gobierno, del MinSal, de estar con mascarilla, intente usarlo sobre todo en el transporte público o si es que usted está expuesto a algún tipo de aglomeración de gente. Ya, estas son las fórmulas que se pueden ir manejando, aparte del lavado correcto de manos, para poder intentar volver a minimizar lo que son los contagios de COVID-19. A ver, ahora tenemos, creo que el contacto con el doctor David Torres. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Ahora parece que sí. Ok, doctor, bienvenido. A ver, cuéntenos, doctor, ¿por qué se habla de un rebrote de COVID-19? El rebrote es un aumento significativo del número de casos o del número de pacientes que son contagiados en un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, sin embargo, no estamos hablando de la misma magnitud del problema como lo tuvimos hace 2 años o hace 3 años atrás, sino que ese es aparentemente, por el momento, solo un aumento del número de casos. Las personas que tienen síntomas respiratorios, que van a consultar, se les hace un examen y este examen sale positivo para COVID. Pero no estamos teniendo un aumento que sea relevante en términos de mortalidad y tampoco de gravedad de la enfermedad. O sea, la persona va, consulta, le hacen el test, pero no es algo que sea clínicamente relevante desde el punto de vista médico.
Doctor, pero ¿para quién sí podría ser clínicamente relevante? Si estamos hablando de una persona tal vez muy mayor, o de una persona diabética, o de una persona asmática, o en este minuto no es relevante para nadie, no sé, una persona que está recibiendo quimioterapia, puede ser, no sé. Cuénteme usted, por favor. Sí, en general, las personas que están con mayor riesgo de mortalidad son las personas que tienen una enfermedad grave basal. Ya. Entonces, si uno tiene una enfermedad respiratoria crónica, si uno está en quimioterapia, si uno tiene una insuficiencia cardíaca que está descompensada, por ejemplo, esa persona tiene mayor riesgo de mortalidad solo por esas enfermedades. Ya. Cualquier infección respiratoria o cualquier infección de cualquier tipo que altere ese equilibrio en que están estos pacientes más graves puede tener un desenlace que sea letal. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es, en este momento, una mortalidad que es normal para cualquier periodo, porque nosotros vemos las infecciones en general. Nosotros no nos enfocamos solo en COVID y decimos, se murieron 50 por COVID, se murieron no sé cuántos por COVID, sino que son muertes por infecciones respiratorias donde el COVID puede ser un contribuyente en estas personas de mayor edad o enfermos crónicos o que tengan algo grave. Okay, pero no es que el COVID los esté matando. Perfecto. ¿Me entiendes? Perfecto. Como fue la situación durante la pandemia, donde la infección por COVID era una infección grave que producía un daño pulmonar agudo e intenso y que era de muy difícil recuperación. Ok, doctor, ¿existe la posibilidad que esto vuelva a convertirse en un virus mortal? ¿Existe alguna fórmula en que se pueda ir cambiando, mutando o nosotros recontagiando, no sé, algo que lo vuelva a convertir en una pandemia mortal para la humanidad? Nosotros, desde el comienzo, lo que hemos visto es una evolución en la infección por COVID, donde, si ustedes recuerdan, las cepas que originalmente partieron y que tenían alta letalidad no son las mismas que ahora están predominando. Ya. Entonces, en ese sentido, los virus están mutando todo el tiempo. Ya. Y millones de virus mutan millones de veces. Ya. Cuando hay uno que tiene alguna característica especial que favorece que este prevalezca sobre los anteriores, ese es el que empieza a predominar. Entonces, en este momento lo que tenemos es un virus que es el más prevalente, que es una cepa, que es la más prevalente, y que esa es la que está predominando. Pero afortunadamente, esa cepa no es letal, ya, eso no es le iba a mortal decir. y no es grave. Ya, eso no es necesariamente quiere decir, grave, ya. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a tener una mutación que empiece a predominar nuevamente con alta contagiosidad y alta letalidad. Eso es muy poco probable, pero nadie puede descartar qué es lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no predecimos el futuro, pero en términos de probabilidades, la probabilidad que eso ocurra es muy baja. Ok, ahora, doctor, como población, como civiles, habitantes comunes y corrientes de este país, ¿qué deberíamos hacer para ejercer una protección un poco más potente y eficiente? Las estrategias de prevención son las mismas que desde el comienzo y lo que se recomienda es el lavado de manos. Ya. El lavado de manos, la higiene respiratoria, que esto es estornudar con la parte interior del codo, taparse cuando uno estornuda, lavarse las manos después de estornudar, exacto. Y evitar, dentro de lo posible, el contacto estrecho o muy cercano con las secreciones de alguien que pueda estar resfriado o que tenga alguna sintomatología. Y esa es una estrategia de prevención que nos sirve no solo para el COVID, sino que nos sirve para cualquier infección respiratoria y también para algunas infecciones que se transmiten por las manos al tomar, al estar en contacto con sustancias contaminadas. Entonces, la estrategia más barata y más eficiente que tenemos es andar con es lavarnos las manos
en forma relativamente frecuente y sobre todo tener estos cuidados cuando uno o está con síntomas de resfrío o que conoce a alguna persona que esté con eso. Ok. Doctor, ¿siempre sigue siendo de alguna forma un poco peligroso darle un beso a alguien cuando se saluda, digamos, en la mejilla? Hola, ¿cómo estás? Esta acción, si la dejáramos de hacer en la sociedad, todos, digamos, consensuadamente, ¿evitaría algunos contagios de algún tipo de virus? No te puedo asegurar que no va a evitar nada, pero es poco probable si nosotros comparamos cómo fue la evolución de las enfermedades, cómo es la evolución de las enfermedades contagiosas en países donde no está esta forma de saludo. Por ejemplo, si tú comparas con España, que se saludan 2 veces, o te comparas con Estados Unidos, que se saludan de mano, o otros países que se saludan con una seña, no hay ninguna diferencia en cómo evolucionó el COVID en eso. Entonces, en ese sentido, evitar y hacer toda una campaña para evitar el beso puede que tenga otros objetivos, pero no necesariamente va a servir para disminuir el contagio de las enfermedades respiratorias. Ok, ahora, doctor, lo que yo le preguntaba también recién a cómo cuidarnos, cómo tener este autocuidado, es una cosa, pero por otro lado, ¿qué medidas cree usted que deberían tomarse de parte de las autoridades para seguir evitando este rebrote? Yo, como te digo, esto en algún momento se dijo que íbamos a vivir con COVID, no estoy seguro que vaya a ser tan así, pero esto no hay que tomarlo como algo grave, sino que es una infección leve, es una infección casi banal, donde las personas tienen un miedo que es razonable en consecuencia a lo que vivimos durante la pandemia. O sea, a uno le dicen COVID, e igual con la pandemia, era prácticamente una sentencia de muerte o de mucha gravedad. Y uno tenía un pánico de infectarse por COVID. Algo de eso queda aún, sin embargo hay que entender que esta cepa actual, que es responsable de este aumento de los contagios, es una cepa que se comporta de manera absolutamente diferente. Y es una cepa que se comporta como un resfrío común prácticamente, o con muy poca sintomatología, y que no está asociada directamente a ser la causa de muerte, como te decía, sino que en algunas personas que se descompensan por una infección respiratoria, que puede ser de cualquier tipo, ahí se produce cierto grado de mortalidad. Porque nosotros no tenemos que poner el foco... tú mencionabas un número de contagios diarios de 500. COVID, ¿ok? Ese es el 25% de los contagios que se registran y que se ve cuál es el microorganismo responsable. Pero hay un gran porcentaje de los que alguien está con sintomatología respiratoria y no aparece nadie sabe qué es, y hay un 75% de personas que tienen infecciones respiratorias con otros microorganismos, y algunos de los que sí son más graves que el COVID en este momento. Entonces, no cometamos el error de hacer todo en función de COVID, sino que tenemos que tomar las medidas de precaución para todas las infecciones respiratorias y tenemos que tener los cuidados para todos los síntomas respiratorios. Ok, doctor, ¿qué opina de vacunarse con la bivalente, lo que ha dicho el Ministerio de Salud respecto a personas mayores de 80, personas con enfermedades de base o personas que no se hayan vacunado hace más de un año y no con bivalente? ¿Qué opina de eso? La cepa bivalente tiene cepas que no son la cepa que está circulando actualmente. Sin embargo, hay algunos estudios que mostrarían que hay algún grado de protección. Son estudios de laboratorio en condiciones bien específicas. Sin embargo, lo que siempre nosotros decimos es que acá la autoridad sanitaria tiene la razón. Entonces, flaco favor haríamos si nos oponemos a las recomendaciones de la autoridad sanitaria, porque eso llevaría a una anarquía. Entonces, la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, hace esa recomendación, tiene los grupos de riesgo específicos y, por lo tanto, lo que uno como un ciudadano consciente y responsable debiera hacer es seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Perfecto. Ahora, ¿qué piensa usted del uso de mascarilla?
¿qué porcentaje aproximado nos baja en materia de peligro, de contagiarnos? ¿Qué nivel de seguridad nos puede entregar? O tal vez hay distintos tipos de mascarilla. No sé, y tomando en cuenta que hay mucha gente que dice que no la soporta, que se ahoga, pero que sin embargo igual puede entregarnos una protección. ¿Cuál es su opinión respecto al uso o no de mascarillas en este caso? Por lo menos, no sé, en el uso de transporte público o en una aglomeración. A ver, el principal determinante del contagio de cualquier enfermedad viral es que el virus esté circulando. Ya. Si el virus no está circulando, cualquier medida de prevención es irrelevante, porque no vas a prevenir nada, porque el virus las infecciones respiratorias no se producen porque uno ocupe o no ocupe mascarilla, sino que se produce porque hay un virus de alta contagiosidad que está circulando. Eso por un lado. Por otro lado... O sea, la mascarilla no previene que te respires el virus. Hay algunos, sí, y ahí eso es lo primero. Ya, cuénteme. Si uno está en un ambiente con alta circulación viral, la mascarilla no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque la mascarilla, cuando previene la enfermedad, es la mascarilla cuando está bien ocupada. Y ese bien ocupada significa una mascarilla que esté completamente adherida a la cara. Por ejemplo, tú o yo, la mascarilla no tiene efectividad porque la barba hace que no se adhiera bien a la cara. Y son estas mascarillas que usábamos al comienzo, que eran como industriales. ¿Te acuerdas que tenían un nivel de sujeción que era muy alto? Y esas mascarillas había que entrenarse para ocuparlas y había que asegurarse que no hubiera un filtro con algunas pruebas que se hacen. Esas son las que se ocupan en trabajos industriales, en condiciones de laboratorio, etc. Esa previene, ¿ok? Previene algún grado. Las mascarillas que usamos en el día a día no está demostrado que tengan ningún nivel de protección. ¿Y esto por qué? Porque la mascarilla no sella, por un lado, porque las mascarillas las personas la ocupan o abajo de la nariz, o abajo de la pera, o sujetándole la papada. Se la sacan y se la ponen en el bolsillo, o se la ponen en el codo. Estornudan y no se cambian la mascarilla. ¿Te fijas? Cuando les dan una mascarilla, la toman con la mano, con los dedos, apretando la parte donde está el filtro. Todas esas acciones evitan que la mascarilla funcione eficientemente y que el supuesto beneficio de usar mascarilla desaparezca. Entonces, ¿para qué sirven las mascarillas? Yo te diría que para lo que sirven es para que las personas eviten estar en contacto cercano. Es como una medida de barrera. Alguien ve la mascarilla y instintivamente dice, acá hay una alarma, me alejo de esta persona, no me acerco tanto, ¿te fijas? Pero más que eso, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y te quería reforzar lo primero, porque si tú te metes a una micro, aunque esté llena, si nadie anda resfriado con un virus que contagie, da lo mismo. Y si nosotros nos enfermamos de cualquier otra infección respiratoria, el problema va a ser exactamente el mismo en este momento que si nos enfermamos de COVID, porque no hay una infección respiratoria grave que esté circulando normalmente que afecte a la población general. Distintos son estos casos específicos, donde sí estos pueden desencadenar una descompensación en las patologías crónicas, pero en la población general no tienen ningún sentido. Ok, doctor, y cuénteme, ¿por qué me dijo en un momento que usted no cree que vayamos a tener que aprender a convivir con COVID? ¿Por qué me dijo, aunque no lo creo? Sí, a ver, lo que te decía, cuando uno hace predicciones en medicina, uno tiene modelos probabilísticos. Entonces, esta predicción que decía que el COVID iba a ir, iba a venir y cada cierto tiempo nos iba a rematar de nuevo, yo pienso que no. Yo pienso que esto de aprender a vivir con COVID significa entender que esta es una infección respiratoria leve más y que en el fondo no necesita cuidados especiales más que las que tenemos para cualquier otra infección respiratoria leve, que son
tratamiento sintomático, tomar harto líquido, algún descongestionante y más que eso, nada más. Ok, doctor, pero ¿recomienda que la gente que no se ha vacunado sí se vacune? ¿O si es una persona de más de 80? Como te digo, la autoridad sanitaria tiene bien claras las recomendaciones y está haciendo una campaña de difusión para vacunar no solo a los mayores de 80 años, sino que también enfermedades crónicas con inmunodepresión, los trabajadores de la salud y... se me olvida el otro, pero uno, como te digo, un ciudadano responsable... Personas que no estén vacunadas de hace más de un año. Personas que no estén vacunadas, si es la recomendación del ministerio, yo no voy a ir en contra de la recomendación del ministerio. Ya, perfecto, doctor. Lo importante es mucho más relevante seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria a que uno saque una hipótesis aislada donde uno dice no, mejor que no, y la cuestión no. Siempre una sola visión, sobre todo en estos problemas que son de salud pública. Ok. Doctor, existe, o sea, no quiero tener un pensamiento catastrófico, ni mucho menos, pero ¿existe posibilidades que alguno de los virus que circulan normalmente se convierta en algo mortal? ¿Tiene que haber un evento, suceder algo en el mundo para que un virus común y corriente se convierta en uno letal? O sea, ¿puede el COVID en un par de años convertirse en algo letal nuevamente? El COVID, digamos, actual. No una supermutación. ¿Puede volver a ser letal un virus? ¿O cuando la humanidad queda de alguna forma, o un país, gran parte de la población, queda inmune a eso, ya nunca más vuelve a ser letal? Sí, no, la inmunidad no es para siempre. La inmunidad tiene cierto grado de duración. Y una vez y puede desaparecer si no está constantemente expuesto. Ahora, la probabilidad que nosotros tengamos la cepa alfa, la beta, las que tuvimos al comienzo que producían gran mortalidad, letalidad, que vuelvan esas a ser predominantes es extremadamente raro. Lo que es más probable es que algún virus que está en animales pueda mutar y esto pase a contagiar humanos, porque los humanos no tenemos inmunidad contra eso, que es lo que pasó con el COVID aparentemente. Entonces, que es un virus de animales que por alguna mutación hace que los humanos nos hubiéramos contagiado. ¿Ok? Entonces, ese riesgo es mayor que lo que me planteas tú, porque cuando la cepa desaparece y ya no es predominante, significa que la cepa que es más hábil, entre comillas, es la que empieza a predominar. Y generalmente la más hábil no es la más letal cuando va evolucionando. Ok, doctor, y justamente tocando un poco el tema que usted dijo, que es mucho más peligroso y más probable es que un virus de animal se traspase al humano. ¿Esto normalmente cómo se daría? ¿A través de comer carne? ¿A través de respirar al lado de tu mascota? ¿Alguien que visita un zoológico? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese traspaso de los animales a los humanos de un virus? Sí, esto de nuevo es un tema probabilístico. Cuando uno tiene una gran cantidad de animales que están juntos y que tienen una misma infección, es más probable que estos produzcan enfermedad en los humanos, porque los animales están reproduciendo el virus y hacen que el virus sea prevalente en estos grandes grupos de animales, como lo que pasó. Y esto generalmente ocurre en los animales que nosotros usamos para consumo humano. Entonces, las granjas de aves, las granjas de cerdo, en menor grado las granjas de bovino y de ovino, esas son donde hay mayor riesgo. ¿Ok? Y el mayor riesgo en ese momento es a las personas que trabajan con esos animales y que no toman las medidas de protección, porque ellos sí que van vestidos con traje hazmat o con mascarillas súper intensas para el manejo de los animales. Cuando no se toman esas precauciones, un humano se puede infectar, y si un humano se contagia de esa forma, puede transmitirlo a otro. Entonces, las medidas más estrictas son las que se deben utilizar donde hay
entre comillas, cultivo de animales para consumo, para consumo humano. Ok, la parte que no la entendí bien, las personas que están ahí en ese cultivo de animal, de la manera que sea, ¿cierto? Sí, en un campo, trabajan, ¿sí? en un aviario, no sé, Sí. ¿están más protegidas y estamos más desprotegidos los que consumimos el animal? No, Al revés. Ellas están igual de desprotegidas, Ya. y el riesgo es mucho mayor porque el virus circulante en esos lugares Ya, es de una concentración muy alta. ya, ¿Ok? ya lo entendí. Entonces, la probabilidad de que alguien se contagie ahí y que de alguna manera el sistema inmune no responda a eso es más alta porque la concentración viral es muy alta, que es lo mismo que pasaba en el COVID en los humanos. ¿Por qué evitábamos las aglomeraciones? Porque la concentración, el riesgo de que la concentración Claro. viral fuera muy alta aumentaba el riesgo de contagio. ¿Por qué nos distanciamos? Por lo mismo. Mientras yo más cerca estaba de alguien que pudiera estar contagiado, iba a recibir una mayor concentración del virus. ¿Ok? Si esa persona se infecta y está contagiante y contagia a otra persona que no tiene protección, también, y ahí se producen estos brotes y esto se transforma en un aumento que se ramifica rápidamente y que llega a una gran cantidad de personas. Entonces, las estrategias de siempre para evitar que esto pase a mayores son la pesquisa precoz, la alerta sanitaria, el aislamiento de los casos que ocurren inicialmente, que es algo que no ocurrió en el COVID, pero sí ha ocurrido en otras patologías graves como la gripe aviar, la gripe porcina Ya. y otras infecciones virales en el pasado. Ok, doctor, y para ir redondeando la idea entonces, esto del rebrote del coronavirus que está Ya. anunciado, ¿es un rebrote pero es algo suave? Mira, el rebrote nunca vamos a saber si Ya. es grave o no, porque cuando empieza a ser más suave, nosotros lo que estamos midiendo son las personas que tienen síntomas respiratorios Ujú. y que además consultan. ¿Ok? Ya, claro. Las que no consultan siempre son mucho más que las que no consultan. Y que se quedan en la este casa momento, pasándolo solo, digamos. generalmente, o que lo confunden con una alergia y se toman un descongestionante, o qué sé yo. ¿Ok? Entonces, los que consultan y en este momento de la historia, digamos, es probable que las personas consulten más por síntomas respiratorios porque todavía estamos con el miedo del COVID. Claro. Y eso hace que falsamente tengamos la impresión que hay un rebrote porque estamos midiendo muy poco. Sin embargo, lo que nos importa desde el punto de vista clínico es el sistema de atención en salud. Y nosotros no hemos visto ni un aumento en la mortalidad por un lado, tampoco en las infecciones graves y tampoco en las personas que requieran estar hospitalizadas por COVID. La curva de mortalidad, en Chile se mueren todos los días más de 100 personas. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen, no, murieron 50 con COVID el mes pasado, yo digo, ok, está dentro de lo que uno espera que es la mortalidad normal de un país. Ya. ¿Te fijas? Entonces, no olvidemos ese punto de vista, porque cuando teníamos la pandemia, cuando estábamos en los picos de los brotes, morían 180 personas por día. Sí. ¿Ok? Sí. Y varios de esos se atribuían a COVID. Ahora la curva de mortalidad sigue el mismo comportamiento que ha tenido en un año normal. Ok, doctor, ahí nos dejó bastante más claro el tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Gracias a ti, encantado. Igual, bueno, ahí estábamos entonces con el doctor David Torres, que nos estaba indicando cuál era su punto de vista respecto a esta situación del rebrote de COVID-19. Nos vamos al corte y regresamos de inmediato.